radio que llena de memoria. Cielos abiertos, tu radio, 24 horas para tu vida, edificando tu alma, gracias por una nueva vida. Desde el amanecer hasta el anochecer, una luz constante nunca va a desaparecer. Sentir la fuerza en tu corazón, en cada canción, una nueva razón. Voces que cantan con cielos abiertos, tu radio, un momento para conversar sobre hechos actuales y llevarlos a la luz de la palabra de Dios. Conversemos en Cielos Abiertos, tu radio, temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. 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 Conversemos en Cielos Abiertos, tu radio. Tu radio, temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. Cielos Abiertos, tu radio. Ya estamos aquí a través de Conversemos de Cielos Abiertos, turradio.com. Qué bueno es estar en esta cita dando gracias a Dios. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos concede. Así que vamos a colocar aquí ya nuestra imagen. Ustedes están teniendo ya información de qué es lo que vamos a tratar los siguientes minutos aquí a través de Cielos Abiertos. Bueno, vamos a colocar acá nuestra imagen. Estamos junto con el pastor Antonio Gómez. Bueno, muchísimas gracias por compartir este material a través de las redes sociales. Muchas gracias por compartir también cada una de estas transmisiones, por participar con nosotros, con mensajes, reportes de sintonía, preguntas. Muchísimas gracias. Como ustedes han observado en pantalla, hoy estaremos hablando a la luz de la palabra de Dios de las tragedias, de los terremotos. Ya vamos a dar una introducción de lo que sucedió en las últimas horas en nuestro país, en Colombia. Pero saludamos al pastor Antonio Gómez y una vez más, pues queremos solicitarle que nos dé la información allí donde la iglesia donde él está sirviendo. Así que, Pastor Antonio, bienvenido y danos esa información. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Dani. Muy buenos días a ti y a toda la fiel audiencia de Cielos Abiertos y de este programa de Conversemos. Bueno, actualmente nos encontramos pastoreando la Iglesia Bíblica Cristiana El Fundamento, que está ubicada en la calle Octava bis A, número 7735, segundo piso, Barrio Castilla. Allí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana y los días jueves de 7 a 8 de la noche tenemos nuestra reunión de oración. Bienvenidos todos los que quieran ir a conocernos de manera personal. Muchas gracias, Pastor Antonio, por esa información. Bueno, yo quiero también recordarles que estamos en la Avenida Boyacá, número 7C43. Avenida Boyacá, número 7C43, Iglesia Bíblica Pan de Vida,
domingo 10 de la mañana y jueves a partir de las 7 de la noche. Qué bueno será poder compartir contigo y juntos adorar a nuestro buen Dios. Bueno, Pastor Antonio, hagamos una breve introducción. El día lunes, 10 de agosto, pasadas las 7:30 de la mañana, nuestro país sufrió un sismo de magnitud de 7.4, un terremoto, donde se vieron afectaciones especialmente en ciudades como Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia, por ejemplo, lo que se conoce como el eje cafetero. Y a través de las redes sociales empezaron a circular imágenes donde se mostraba la magnitud de este evento. Según las autoridades, pues ya se acerca el número a 200 de fallecidos y hay más de 1.300 heridos. Y por supuesto, nuestro objetivo es mirar todo esto a la luz de las escrituras. No es fomentar especulación, no lo es. No es mirar esto como un tema sensacionalista, tampoco lo es. Es que realmente lo podamos mirar a la luz de las escrituras. Y Pastor Antonio, quiero compartir rápidamente 2 o 3 videos que tenemos, que nos han llegado de tantos, porque muchas personas en otros países también quieren tener información de qué es realmente lo que ha ocurrido en nuestro país. Muchas veces las redes sociales aumentan, muchas veces las redes sociales lo miran de otra forma, pero lo que yo quiero aquí con estos 2 o 3 videos es que también podamos mirar la magnitud de lo que sucedió en el día de ayer. Así que quiero colocar esos videos en primera instancia. Voy a dejar aquí solamente la imagen de Conversemos para sobre ello dejar aquí estos videos. Voy a colocar aquí el primero. Observen ustedes, quiero hacer una breve descripción de lo que se observa allí. Esto es específicamente en ciudades como Pereira, una de las ciudades más afectadas. Voy a colocar aquí otro. También esto se da otra ciudad afectada, Cali, departamento del Valle del Cauca. Y nos tomó esto prácticamente muy de mañana. Y finalmente quiero instrucción. Voy a volver a repetir este último y quiero colocar el audio para que ustedes puedan percibir qué estaban experimentando estos maestros de obra. Entonces, vamos a... Bueno, entonces voy a volver a nuestra imagen junto con el pastor Antonio Gómez. Volvemos aquí, pastor. He querido mostrar ello para que podamos entender la magnitud de este terremoto que sufrió Colombia en las últimas horas. Y por supuesto, cuando eso acontece, siempre se generan preguntas. Y queremos, Pastor Antonio, poder desarrollar 3 o 4 preguntas durante los siguientes minutos a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Y la primera pregunta para poder trasladar, Pastor Antonio, con respecto a esto que ha sucedido en Colombia el 10 de agosto después de las 7:10 de la mañana, pues tiene que ver con qué dice la Escritura de las tragedias, qué dice la Escritura con respecto a los terremotos, y no solamente los terremotos, sino a las tragedias, porque cuando ocurre esto, generalmente las personas están muy impactadas y por eso es muy importante también el poder hablar de esto. Así que, Pastor Antonio, adelante. Muchas gracias, Pastor Dani. Bueno, antes de comenzar a responder esa interesante pregunta, por supuesto queremos mandar un mensaje de solidaridad con las ciudades y con los pueblos afectados, con las víctimas, con los familiares de las víctimas, y esperamos que inclusive el programa pueda ser también una voz de aliento en medio de esta tragedia, que por supuesto lamentamos muchísimo.
Pero para dar la respuesta de qué dice la Biblia acerca de los terremotos o de las tragedias, tenemos que ir precisamente a la misma palabra de Dios y enfocarnos, como lo hicimos hace un tiempo cuando ocurrió la catástrofe en Venezuela, que hablamos algo acerca del tema, pero hoy se nos concede la oportunidad de poderlo ampliar más por aspectos de, obviamente, tiempo y espacio, pero nos sirve para reflexionar de los propósitos de todas estas situaciones. Pero nuevamente digo que para poder comprender por qué pasan estas cosas tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, al libro de Génesis, porque allí vemos claramente en el capítulo 1, 2 y 3 que una de las consecuencias del pecado de Adán y Eva fue justamente la maldición de la tierra por parte de Dios. Dijo Dios lo siguiente, le dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, y escuchen lo que dice el Señor, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora aquí la palabra de Dios nos explica que en el sexto día de la creación, Dios vio que todo lo que él había hecho era bueno, y no solamente bueno, sino que era bueno en gran manera. Es decir, que era sumamente bueno en todos los sentidos. Y esto, por supuesto, incluía la misma tierra. Sin embargo, el pecado provocó la entrada de la maldición de las enfermedades. Y queridos oyentes, los terremotos en el sentido bíblico son anuncios de que el orden de Cristo se va a establecer en la tierra y que sirven como una advertencia para que la humanidad se arrepienta y se aparte de los malos caminos, quiera el Señor con una humildad genuina en su corazón, porque me pareció muy oportuno, en el buen sentido, haber visto ese último video de cómo se movió los edificios aquí en Bogotá, pero me quiero referir es al clamor de los obreros. Ustedes y yo, hermanos, sabemos a ciencia cierta que generalmente en el gremio de la construcción, en el gremio de los obreros y en la gente que trabaja en los trabajos que son rudos, que son trabajos que requieren mucha fuerza física, eh, también se maneja un ambiente, digámoslo, grotesco en el sentido de las expresiones verbales, las vulgaridades, el consumo de licores y el lenguaje en esos ámbitos, no solamente de los obreros de construcción, sino en los obreros que trabajan en petroleras, en los campos, en obras de ingeniería, se conoce como cultura, que su lenguaje es un lenguaje bastante tosco y bastante ordinario. Y a uno, pues obviamente le conmueve el corazón ver que esos hombres que se caracterizan por ser hombres rudos, hombres fuertes, que manejan las alturas, que cargan pesos, que trabajan arduamente, que son muy fuertes en sus labores físicas, hacen un esfuerzo físico enorme y por supuesto también para el sustento de sus familias, son hombres rudos. Aquí vemos como ante un fenómeno natural o ante simplemente que Dios permita que la naturaleza y la tierra, por causa del pecado de la humanidad, obre de tal manera, vemos cómo estaban clamándole a Dios y llamando a Dios Padre, Padrecito, Dios Santo, Jesucristo, sálvanos, ayúdanos. ¿Y cuál es el punto? Que lamentablemente la mayoría de los casos, cuando pasa el terremoto, esa frase, esa oración, ese clamor, no tiene el fruto que se esperaría porque tan pronto el ser humano está nuevamente en puerto seguro, vuelve a seguir actuando como venía actuando hasta el momento. Pero vuelvo y repito, quiera que el Señor en su misericordia haya escuchado el clamor de algunos de ellos y los haya llevado a una genuina conversión, porque ese es uno de los propósitos por los cuales Dios permite que ocurran este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿qué más dice la Biblia acerca de los terremotos? Pues, hermanos, quedé sorprendido en el sentido en que en la investigación pasada, cuando ocurrió lo de Venezuela, no hemos mencionado tantos textos bíblicos, pero al hacer la investigación de lo que pasó en Colombia el día lunes, pues nos dimos a la tarea de investigar un poco más acerca de todo ello para poder tener también una palabra bíblica y una palabra de aliento a pesar de las circunstancias.
Pero encontré que en la Biblia hay más de 45 versículos que hablan acerca de terremotos y tragedias, inclusive desde el Antiguo Testamento. Y voy a mencionarles unos pocos para que tengamos una idea de lo que el Señor Dios eh, ha expresado acerca de todo esto en su palabra. Voy a comenzar con algunos textos del Nuevo Testamento porque dijimos en un principio que todo eso también nos llevaría a que Cristo volvería a poner orden aquí en la tierra y que los terremotos que suceden en todo lugar del mundo tienen el propósito de advertir a la humanidad sobre esa segunda venida de Cristo. Dice la palabra de Dios en Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Marcos 13:8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Isaías 29:6, como por tomar uno del Antiguo Testamento. Por Jehová de los ejércitos serás visitado, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y así les podría mencionar muchos textos. Uno que me impactó mucho fue el de el profeta Amós en el capítulo 1, versículo 1, que dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, como podemos observar, queridos oyentes, la Biblia habla permanentemente, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de los terremotos y que sucedieron en muchas partes del mundo, incluyendo al pueblo de Dios, que es Israel o era el Israel del Antiguo Testamento. El Salmo 18:7 nos dice que la tierra fue conmovida y tembló, y que se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó el Señor. Ahora bien, habíamos dicho en un programa anterior que lo queremos ampliar acá, es que el propósito de estas situaciones se pueden determinar en 3 o 4 aspectos fundamentales para recordarle a la audiencia. Eh, Primero tenemos que tener claridad de que todas las catástrofes naturales, según la Biblia, están bajo el estricto control de Dios. Ya sea que el Señor Dios los use como advertencias, como vemos que dice, vendrán terremotos, habrá movimiento de los montes, la tierra se moverá. Entonces el Señor está advirtiendo con anticipación desde el Antiguo Testamento que estas cosas van a ocurrir. Segundo, como juicio. Y vemos como juicio ejemplos muy claros como fue el diluvio o como fue el castigo hacia Sodoma y Gomorra, que el Señor trae también no solamente terremotos, sino que él mismo ejecuta directamente tragedias que tienen un sentido de juicio. Pero también porque Dios permite que eso suceda en un mundo afectado por el pecado precisamente para hacer que la gente invoque su nombre, que la gente reconozca que ante un evento de esta trascendencia, el ser humano es, dice la palabra de Dios, que todas las naciones del mundo, todas son como una gota de agua que cae de un cubo frente a Dios. Pero el ser humano es orgulloso, el ser humano quiere ser el Dios de su propia vida, el ser humano quiere ignora la palabra de Dios, rechaza la palabra de Dios, quiere gobernar su mundo como él quiere y no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces, bajo esa perspectiva, vemos como advertencia o como juicio o simplemente porque Dios en su voluntad permisiva lo permite para que el mundo que está afectado por el pecado trate por lo menos de reflexionar y de arrepentirse de su maldad. Otro punto es que suceden como señales proféticas del fin de los tiempos. Pero ya también advertimos que cuando suceden estas cosas, el mismo Señor dice en su palabra que este es el comienzo de dolores. Luego podemos deducir que todavía van a transcurrir más terremotos, más tragedias, porque apenas es el principio de dolores. Y como estamos advertidos como pueblo de Dios, pues tenemos que
uno, reconocer y ajustarnos a la voluntad soberana de Dios, pero dos, prepararnos con mucho rigor de estar muy cerca del Señor, de estar asidos de Él, de permanecer en Él, porque separados de Él nada podemos hacer, no podríamos superar ninguna de estas tragedias separados de Cristo. Pero bien, hay otro aspecto que quiero mencionar que me pareció de suma importancia cuando hablamos de las señales del fin de los tiempos, o de manifestaciones del poder de Dios, o de eventos milagrosos. A qué quiero referirme con esto? A que los terremotos también manifiestan estas cosas. No solamente dijimos señales de advertencia, eh, juicios o simplemente señales del fin de los tiempos. Ya leímos algunos textos acerca de las señales del fin de los tiempos. En Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, lo que se resume es que habrá terremotos, habrá pestes y habrá hambres y rumores de guerra y todo lo que hemos escuchado. Pero también muchos terremotos Dios los ha enviado o los ha permitido para manifestar su poder. Por ejemplo, en el Salmo 18:7 dice que la tierra tembló y se estremeció por el enojo de Dios. O sea, Dios mostrando su poder y su enojo a través de los temblores de tierra. En Isaías 24:9 dice que la tierra se hizo pedazos y se hizo y tembló de temor y de terror por la indignación de Dios. En Éxodo 19:18, cuando Moisés sube al monte Sinaí, dice que todo el monte Sinaí tembló. Ahí fue un temblor majestuoso en que Dios mostraba su poder en ese momento específico y en ese lugar específico. Pero también los terremotos están asociados a eventos milagrosos. Y uno diría, pero ¿cómo así? Estamos hablando de terremotos. Pero en Hechos 26, en Hechos 16, versículo 26, vemos que Pablo y Silas, siervos del Señor, están presos. Y comenzaron a orar y a cantar y, y a adorar a Dios. Y resulta que el momento en que estaban orando, cantando y adorando a Dios, dice que tembló la tierra, se abrieron las puertas de la cárcel y Pablo y Silas fueron libertados. Y juntamente con él el carcelero fue llevado a salvación porque cayó de rodillas temblando en un genuino arrepentimiento y fue salvado él y su familia y se bautizaron todos. Aquí este evento milagroso que se manifestó con un temblor de tierra fue para precisamente eso, hacer un milagro, y ese milagro llevó a la liberación de Pablo y Silas, pero mayormente a la conversión del carcelero y toda su familia. Otro evento milagroso, por mencionar el más importante de todos, la resurrección del Señor Jesucristo. En Mateo 28:2 observamos que desciende el ángel del Señor, hubo un temblor, hubo un terremoto en ese lugar, la piedra fue removida y el Señor Jesucristo resucita de los muertos. Entonces no solamente tenemos que ver los terremotos únicamente desde el punto de vista trágico que lo es, pero también tenemos que reconocer que es una manifestación del poder de Dios y que ante ese poder de Dios el hombre con todo su orgullo, con toda la tecnología, con todo lo que ha logrado el hombre, porque recordemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y Dios lo dotó de capacidades, de inteligencia, pero el problema del hombre es que esas capacidades y esa inteligencia lo llevaron a ser orgulloso y a rebelarse contra Dios. Y por mucho que haya tecnología, ningún poder humano, ninguna tecnología mundial puede contrarrestar el poder de Dios cuando Dios lo quiera ejercer en su máxima expresión, porque dice nuevamente que somos como una gota de agua que cae de un cubo o de un balde ante Dios, todas las naciones del mundo. Entonces, cuando ya tenemos la perspectiva clara de por qué ocurren estas cosas, dejamos de decir, es que Dios es injusto, es que Dios es malo, es que Dios... No, hermanos. Todo esto es consecuencia del pecado. El problema de nosotros los seres humanos es que no hemos dimensionado la gravedad de lo que ocurrió en el huerto del Edén. No hemos dimensionado la gravedad de lo que ocurrió después del diluvio, porque el Señor destruye todo con el diluvio, deja a 8 personas y con esas 8 personas vuelve y puebla toda la tierra
Y el ser humano, a pesar del diluvio, no cambió. Solamente 8 personas, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Y aún así, y sin embargo, vemos que algunos de los hijos de, de Noé, como el caso de Cam, pues no tuvieron la bendición que tuvieron sus hermanos. Y es como si el ser humano no aprendiera de las tragedias. Yo una vez escuché un precioso sermón de uno de los predicadores que más me gusta, que es Carlos Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores. Y él tiene un sermón muy hermoso que lo quiero recomendar que lo lean, que se llama He pecado. Y muestra cómo Faraón de Egipto varias veces dijo, he pecado, pero cada que decía he pecado, su corazón se endurecía más. El Señor enviaba una plaga, enviaba otra y Faraón se endurecía cada vez más. Lo mismo pasó con Esaú. He pecado, pero vendió su primogenitura. Y así pasa con muchos que, por ejemplo, Spurgeon colocaba como caso los marineros que van en un barco y le llega una tormenta marítima y el barco está a punto de hundirse y ahí todo el mundo cae de rodillas pidiendo a Dios que los salve y que los lleve a puerto seguro. Pero también él narraba en la experiencia que él conoció que llegado el barco a puerto seguro, la mayoría, por no decir todos los marineros, se fueron a celebrar a los bares, a los prostíbulos, el haber llegado a tierra sanos y salvos. Entonces, bajo esa perspectiva, como bien lo decía el pastor Dani al principio, no solamente los terremotos, las tragedias, por ejemplo, hombres y mujeres que han sido librados de, de enfermedades terribles, de enfermedades mortales, y se les ha concedido una oportunidad de seguir viviendo, y a pesar de ello, su vida no cambia, no sigue. Oran y claman el momento en que están atravesando por la enfermedad, pero superada la enfermedad, se olvidan de ella. Esto me recuerda al doctor Martin Lloyd Jones, que era un exitoso médico cirujano, inclusive era médico de la realeza inglesa. Y él veía con mucha tristeza como muchos de sus pacientes a los cuales él había operado con mucho éxito y les había salvado la vida, luego los encontraba por las calles de Londres borrachos, bebiendo, en prostíbulos, en casas de apuestas. Y él decía, qué tristeza yo tener que estar enviando gente sana al infierno. Y ese fue uno de los motivos por los cuales él prefirió ser médico de almas y se dedicó mayormente a predicar el Evangelio. Y podemos decir que él fue quien continuó con las banderas de Spurgeon, ya que se le ha catalogado como el puritano del siglo XX. O sea, la obra que el Señor hizo a través de Martin Lloyd Jones fue muy, muy, muy contundente y muy impactante en el Evangelio de Cristo. Pero volviendo a la situación, vemos claramente que Dios tiene control sobre todo. Unas veces Él obra de forma directa cuando coloca su dedo en la tierra a manera de juicio, otras veces simplemente con un soplo de su aliento las columnas son conmovidas y otras veces es por la pecaminosidad del ser humano. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, cuando el ser humano, a sabiendas de que hay advertencias, a sabiendas de que hay terrenos que están expuestos de manera muy clara a ser terrenos volcánicos o que son susceptibles a terremotos, aún así construyen viviendas, construyen edificios. Pero ¿dónde está el pecado? Cuando se construyen en lugares inadecuados es una parte. Y segundo, cuando se construyen sin las herramientas adecuadas, sin los estándares de calidad adecuados. Y por eso es que vemos que en las grandes tragedias ocurren justamente en las situaciones donde hay mayor pobreza, porque han sido construidas casitas sin un buen fundamento, los gobernantes no dan los recursos necesarios para proteger esos sectores, ahí vemos la corrupción humana. Entonces, la mayoría de las veces, aunque hay advertencias, también el Señor ha permitido que el ser humano eche mano de la ciencia y del conocimiento que Dios ha dado para construir edificios antisísmicos como ocurre hoy en día. Porque mire, lo que pasó en Colombia y lo que pasó en Venezuela ha pasado en países desarrollados, que inclusive les tiemblan todos los días y hay terremotos todos los días, pero sus construcciones son tan sólidas que han soportado inclusive grandes terremotos. Entonces ahí vemos cómo Dios también ha dado providencias para que el ser humano construya edificios firmes, no casas sobre la arena. Y lo digo tanto en el sentido espiritual como en el sentido físico. Entonces aquí vemos claramente una muy clara expresión de que las escrituras tienen mucho que decir
y mucho que enseñar acerca de los terremotos y de los temblores. Bueno, pastor, sin duda es muy interesante ir a la luz de las escrituras. ¿Para qué? Para que podamos tener una claridad. Entonces, vale la pena recordar que la Biblia nos enseña que estamos en un mundo caído y que como tal, bajo esa afirmación de las escrituras, ocurren una serie de hechos que muchas veces no estamos preparados para afrontarlos. Ahí aparecen las tragedias, esos fenómenos naturales que llegan de un momento a otro. Pastor, algunas personas también podrían pensar que este terremoto es un juicio directamente para nuestro país. Podríamos ver quizás más adelante o ya algunos videos donde algunas personas mencionan ello. Pero, Ujú. ¿qué podemos decir sobre eso, Pastor Antonio? Ok, esto nos remonta a lo siguiente, a lo que dijimos al principio, de que toda catástrofe natural, según la Biblia, todas están bajo el control de Dios. Y ya dijimos que Dios las usa o como advertencias, otras veces como juicio, otras veces simplemente permitiéndolas, y otras veces porque simplemente la tierra quedó afectada por el pecado del ser humano, y uno de los eventos donde la tierra clama y gime se nota en estas cosas. Aquí hay unos textos bíblicos que nos van a ayudar muchísimo a entender ello, porque evidentemente la tierra clama, la tierra gime. Creo que si no estoy mal, que eso está como en Romanos 8:19 para poder dar una respuesta más, obviamente más bíblica a esa interesante pregunta. Pero creo que en Romanos capítulo 8 se nos habla acerca de que, mire, escuchen esto tan interesante, dice, desde el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y este es el versículo que quiero que observemos. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué nos indica este texto? Que la creación misma gime, o sea, la creación le clama a Dios, gime, clama, a causa de que está sufriendo dolores de parto. Y cuando uno compara en los dolores de parto, uno ve las contracciones que una mujer tiene que experimentar tan dolorosas, las contracciones previas al momento del nacimiento, de dar a luz a un hijo. Pero esas contracciones en la mujer están simbolizadas aquí en la creación, también con las contracciones de la tierra. Me explico. Desde la caída del ser humano, la tierra cayó en maldición por causa del pecado del hombre y no por su propia voluntad. Pero dice el Señor que hay una promesa en que la creación misma va a ser libertada de esa esclavitud de corrupción. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando Dios creó todo lo hizo perfectamente bueno, sumamente bueno. Pero con la caída del ser humano en pecado, con esa rebelión, que fue de unas gravedades cósmicas, afectaron la tierra y afectaron a todos los seres vivientes, las plantas, los animales, todo quedó afectado por la gravedad del pecado del ser humano. Entonces, a partir de ahí siempre han habido terremotos, siempre han habido temblores. No es que Dios diga, hoy voy a provocar un terremoto, no. Muchas veces es simplemente así como la fuerza de gravedad fue creada por Dios
y está ahí, él no tiene que estar diciendo todos los días voy a activar la fuerza de gravedad, sino que simplemente la Tierra quedó en esas circunstancias que cuando hice la investigación, los geólogos admiten que la Tierra necesita liberar energías concentradas. Así como cuando usted hace una caldera, que la caldera se va llenando de vapor, llega a un punto en que usted tiene que abrirle una llave de escape o si no puede estallar. Entonces la Tierra también tiene necesidad de respirar, tiene necesidad de liberarse de energías concentradas. Y lo otro es que la tierra tiembla todos los días. Cuando uno ya observa el comportamiento de lo que pasó en Colombia, en Venezuela, en Japón, etcétera, se da uno cuenta de que hay lugares del mundo en donde nunca ha cesado de temblar. Lo que pasa es que son temblores que están en la escala de 4, 4.5, 3, que son como casi que imperceptibles a los sentidos humanos. Pero cuando ya ascienden a 6 y más de 6, pues ya se experimenta un movimiento fuerte y a partir de ahí, pues obviamente mucho más fuerte. Entonces, no es que Dios esté todos los días colocando su dedo allí para decir, hoy voy a provocar un terremoto aquí. Pero como Dios es soberano, pues yo no puedo determinar con exactitud si esto obedece un juicio o no. Lo que sí sé es que el Señor ha utilizado los terremotos para juicio, pero también los ha utilizado para mostrar su poder, pero también los ha utilizado para advertirle a la humanidad y también los ha utilizado como señales del fin de los tiempos. Entonces, cuando ya uno investiga de que todo el tiempo, desde la caída, la Tierra ha tenido movimientos telúricos todo el tiempo y estamos advertidos de ello, pues tenemos dos opciones. Una espiritual y es volvernos a Cristo de arrepentimiento y fe para tener una muy estrecha relación con Dios y tener la fortaleza espiritual de poder sobrellevar estas cosas. Y dos, desde la perspectiva física, pues de construir casas sólidas, edificios sólidos, en lugares sólidos, que disminuyan la corrupción, que los recursos económicos de las naciones se empleen correctamente en el bienestar de las comunidades, porque eso Dios también lo ha ordenado. Que se haga justicia, que se hagan leyes que determinen el buen funcionamiento de la humanidad y que preserven la vida. Por eso el Señor dice, no matarás. Y el no matarás no significa únicamente que alguien coja un revólver o una pistola o un cuchillo y mató a alguien. No, el no matarás también tiene que ver con estas cosas, de cómo construimos puentes y edificios que ante un soplo pueden caer como naipes y generar grandes tragedias. Entonces yo creo personalmente que estas son situaciones que se han venido desarrollando a través en las capas tectónicas y en las profundidades de la tierra y aún de los mares, vienen sucediendo cosas y aquí se estaba concentrando una cantidad de energía que tenía que ser liberada según la explicación científica. Pero eso no quiere decir de que Dios no esté ahí. Dios está en control absoluto de todo y Él en su soberanía solamente lo sabrá el Señor. Pero lo que sí es correcto es pensar que de todas maneras esto tiene que servir como advertencia, aún como una amenaza en el buen sentido, de que tenemos que cambiar, que tenemos que orar, que tenemos que ser honestos, que tenemos que ser hombres y mujeres que alabemos a Dios, que tengamos temor de Dios y que siempre hagamos lo que es bíblicamente correcto delante de Dios, que es obedecer su palabra, obedecer sus mandatos, reconocerlo como el único Señor del universo, el soberano Dios, y ajustarnos a sus exigencias y a sus normas de vida por su palabra y por su espíritu y por esa preciosa obra que Cristo Jesús hizo en nosotros. Entonces, decir que todos los terremotos obedecen a un juicio de Dios, yo diría que absolutamente no. Pero también sé que algunas veces el Señor los usa en forma directa como juicio y otras veces como advertencia. Yo creo que lo que pasó en Colombia es más una advertencia, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero, lo que pasó en Venezuela también, lo que pasa en Japón, lo que ha pasado en otros países del mundo, son advertencias que el Señor en su misericordia advierte, advierte y advierte, arrepentidos, 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 porque estos son señales del fin de los tiempos. Pastor, también sería importante traer a este espacio de Conversemos una pregunta que se hacen muchas personas. Quizás la hacen porque no tienen información clara, no van a las escrituras, pero viven
a través de lo que dicen otras personas. Y es la siguiente pregunta. ¿Por qué un Dios bueno y soberano permite terremotos, tragedias, guerras? ¿Por qué lo permite? Entonces, bueno, eso es lo que le trasladamos al pastor Antonio. Sí, esa es una pregunta que no es fácil, es una pregunta que evidentemente es difícil, ¿no? Porque siempre se habla de que sí, Dios es bueno y es claro. Obviamente, Cristo dijo, ¿no? No hay bueno sino Dios. Entonces, por supuesto, Dios es bueno. Pero también tenemos que reconocer y saber que Dios es justo. ¿Y qué significa que Dios sea justo? Que la justicia es un atributo de Dios como lo es el amor y como lo es su bondad. ¿Y qué dice la justicia? Pues que la justicia reclama que alguien tiene que pagar cuando obra mal. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios envió a su Hijo, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque solamente Cristo, al ir a la cruz del Calvario, satisfizo la justicia de Dios. Pero es muy claro el mandato, para que todo aquel que en Él cree. Entonces, el ser humano en su gran mayoría rechaza a Dios. El ser humano en su gran mayoría aborrece inclusive las cosas de Dios. Y entonces el Señor, en su bondad, tiene que usar este tipo de situaciones para llamar la atención, precisamente para salvar, para tener misericordia de la raza humana, porque la pregunta es, ¿por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad? Yo diría que la pregunta correcta, como la expresó alguna vez un teólogo puritano, es, ¿cómo es posible que Dios ante tanta maldad del ser humano no nos haya destruido a todos? Y yo creo que tenemos que cambiar esa concepción. Pero mayormente, ¿por qué Dios permite esto? Precisamente porque Él es bueno, pero también porque Él es justo. Y Dios como un ser justo, que nunca comete un acto de injusticia, permite estas cosas para el propósito de advertir, de llamar la atención y llevar a la gente a invocar su nombre, porque si no, de otra manera la gente no lo haría. ¿Qué persona que tenga un buen puesto de trabajo, una buena economía, una excelente salud, hijos, buenos estudiantes en buenos colegios, le clama a Dios? Así somos los seres humanos. Cuando todo nos va bien, es que yo soy bueno, yo soy muy inteligente, yo soy muy capaz. Pero cuando todo me va mal, entonces le echo la culpa a Dios porque siempre uno ha querido echarle la culpa a alguien. Y esto pasa desde Adán y Eva, precisamente. Cuando Dios le dice a Adán, ¿por qué comiste del fruto? ¿Cuál fue la primera reacción de Adán? La mujer que tú me diste me dio a comer. Ahí está culpando a Dios y a la mujer. Le está diciendo la mujer que tú me diste, o sea, es culpa tuya porque tú me diste esa mujer. Y es culpa de ella porque ella no obedeció a tu mandato ni al mío. Entonces ahí Adán, desde un principio, ya en un estado de caído, mostró lo que sería el carácter del ser humano a partir de la misma creación. Siempre echar la culpa a los demás. Y en este caso, a Dios. Pero lo que le quiero decir a la gente es lo siguiente. Va a llegar el momento en que ya usted cree que porque mi mamá, que porque mi papá, que porque mis hermanos, que porque mis maestros, que porque Dios, que porque el gobierno, que porque esto. Lo cierto es que algún día usted va a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo a dar cuentas por todo lo que usted ha dicho, ha hecho y ha pensado y ha hablado. Porque esa es la determinación que está establecida, que todo ser humano tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgado por lo que ha hecho. Entonces, para el ser humano es muy fácil, sabiendo que el ser humano es malo, que no es bueno, porque bueno solamente es Dios, queremos echarle la culpa a Dios de todo lo que acontece por causa y por consecuencia de nuestro pecado, diciendo que cómo es posible que un Dios tan bueno permita estas tragedias. Y la pregunta más clara es, ¿por qué, siendo los hombres tan malos como somos, tan terriblemente malos, porque es que el ser humano ha llegado a unos grados de maldad que creo que lo estamos viendo, no hay necesidad ni siquiera de recordarlo, sino que diariamente en los noticieros, en los periódicos, está expresada la maldad del ser humano, la dureza de su corazón con respecto a las cosas de Dios, cómo viola las leyes de Dios todo el tiempo, cómo blasfema el nombre del Señor todo el tiempo, todos los días de la vida, cómo recurren a ídolos, cómo recurren a fuerzas oscuras y fuerzas extrañas, y aún así se atreven a decir, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno permita estas cosas?
No, yo quiero animar a esta gente a que reflexionen. Es que el caótico mal de la humanidad, la consecuencia del pecado es tan grande que Dios tuvo que sacrificar a su propio Hijo, que fuera encarnado como un ser humano sin pecado, para descargar sobre su propio Hijo todo su sentido claro, eterno de justicia, derramando toda su ira sobre él, para que todo aquel que crea en Cristo tenga vida eterna. Sean con terremotos, sean sin terremotos, el hombre está diseñado para tener una muerte física. Todo ser humano, ya sea por una enfermedad, ya sea por un accidente automovilístico, ya sea por un terremoto, por un temblor, ya sea por cualquier circunstancia o por el simple hecho de que pisó una cáscara de plátano y ya, el fin del hombre es morir físicamente. Pero el problema del hombre es la muerte eterna. Y los que estamos en Cristo y Cristo en nosotros por su grandeza y por su misericordia, podemos decir que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte misma nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, si hemos ido a Él en arrepentimiento y fe. Si usted quiere experimentar la bondad de Dios, vaya a Cristo en arrepentimiento y fe y tendrá el perdón de sus pecados, le será concedida la vida eterna y qué mayor bondad y qué mayor beneficio de eso. Si estamos en un mundo que es temporal y este mundo simplemente es muy corto, muy rápido. Aquí lo importante es pensar en la eternidad y la única forma de tener vida eterna es yendo a Cristo a través de un genuino arrepentimiento. Y los llamamientos que el Señor hace, los hace, ya sea por la predicación del Evangelio, llama también por testimonios de otras personas y hace llamamientos y advertencias como son los terremotos, los maremotos, los tsunamis, las enfermedades, todo lo que tenga que ver con las tragedias que el hombre mismo estableció por su maldad y por su pecado, pero en medio de todo ello tenemos un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, amoroso, pero también un Dios que es justo y es un justo juez de toda la tierra. Bueno, pastor, vamos a compartir una pregunta adicional y después vamos a llegar a las conclusiones. Una vez más, muchas gracias a las personas que están observando esta señal de cielos abiertos a través de sus plataformas digitales, tanto en Facebook como en YouTube. Y la pregunta es la siguiente, pastor. Cuando ocurren este tipo de tragedias, ¿cómo deben responder los cristianos? ¿Cómo se debe responder? Esa es la pregunta. Muy bien. Igual creo que en la palabra de Dios encontraremos muchos textos que nos dan luz para poder responder. Pero uno de los textos que mayormente nos ha impactado cuando sufrimos este tipo de situaciones es Romanos capítulo 8, justamente en la misma porción que leímos de cómo la tierra gime y clama. También en ese mismo capítulo, en el versículo 28, nos da una respuesta contundente que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando dice todas las cosas nos ayudan a bien, son todas las cosas, incluyendo estas tragedias, incluyendo estos terremotos. Es decir, hermanos, la clave de todo está en eso, en permanecer en Cristo. Miren lo que dice Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, nos está mostrando todas las posibles escenas de que un hombre puede vivir. Tribulación, pues los terremotos, los maremotos, los tsunamis producen tribulaciones. Las enfermedades producen tribulaciones. La escasez económica produce tribulación y angustia. Las persecuciones, por supuesto, traen hambre. La desnudez, la falta de tener vestido, ropa, produce aflicción, frío y los peligros, las inseguridades, todo ello. O sea, no estamos exentos los cristianos de vivir estas mismas situaciones. Pero como está escrito, por causa de ti, de Cristo, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Este es el sentido de las persecuciones a la iglesia cristiana, pero también que no estamos exentos de ser víctimas de tragedias
como son enfermedades graves, terremotos, eh, persecuciones y de todo tipo de peligros. ¿Por qué? Porque la promesa está en esto, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por otro lado, cuando el Señor ha consolado a, a sus hijos, porque nos habla la Biblia que Él nos envió el espíritu de consolación, de dar consuelo, pero también de dar de convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero tenemos el Espíritu Santo que es nuestro consolador, el que nos fortalece en medio de las aflicciones, el que nos fortalece en medio de las debilidades. Y lo otro es que tengamos claro lo que dice la palabra de Dios, que el ser humano nació para la aflicción, hermanos. Porque es que aflicciones tenemos todos los días. Nos afligimos por la desobediencia de nuestros hijos, nos afligimos por las economías escasas, nos afligimos por la falta de trabajo, nos afligimos por la falta de pan, nos afligimos por la falta de medicamentos. O sea, el ser humano tiene muchas aflicciones, pero la verdad es que todos los que hemos llegado a Cristo en arrepentimiento y fe, gracias al Señor hemos llegado a Él a través de las aflicciones. Porque lamentablemente el ser humano cuando todo lo tiene y todo le va bien, no cree que no necesita orar ni pedirle nada a Dios porque Él es el Dios de su propia vida. Entonces, el ánimo para el cristiano es esto, pero también el ánimo para el no creyente es que este tipo de tribulaciones lo lleven a invocar el nombre del Señor. Yo le pido al Señor que esos obreros que vimos clamando y suplicando, ojalá todos ellos puedan llegar a una genuina conversión y a que su expresión haya sido sincera y profunda, y observemos que ese video impacta mucho porque deja ver claramente que el ser humano cuando vive sin Dios vive despreocupado, pero cuando tiene que enfrentar una tragedia, al primero que tiene que recurrir es a Dios. Y dice la palabra del Señor, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Entonces a los que no todavía, que invoquen el nombre del Señor, el Señor escucha al que invoca su nombre de manera genuina, con un genuino arrepentimiento. Y para el creyente es que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios y que en Cristo somos más que vencedores porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, pastor, estamos llegando al final de nuestro espacio. Antes de llegar a las conclusiones que queremos compartir con nuestra audiencia, esto también nos recuerda, pastor Antonio, esa fragilidad del ser humano, ¿no? Somos tan frágiles que frente a esas tragedias quedamos completamente expuestos. Y es cuando una persona en medio de todo eso puede mirar al cielo y tener presente que en Dios hay esperanza. Además, todo esto también recuerda el comportamiento del ser humano, como lo mencionaba el pastor Antonio, ¿no? Muchas personas cuando ocurren estos hechos generalmente se encomiendan a Dios, pero cuando todo vuelve a la normalidad, su vida sigue siendo la misma, dejando atrás esos pensamientos que tenía, encomendarse a Dios. Un verdadero creyente, una persona que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, no solamente tiene su mirada en Cristo en el momento de las tragedias, sino que permanece su mirada en Él, reconociendo su fragilidad y su debilidad. Allí hay una diferencia y es muy importante tenerla en cuenta. Bueno, Pastor Antonio, las conclusiones que tenemos para compartir también con la audiencia. Como conclusión, yo diría que meditemos mucho en lo que es la soberanía de Dios. Mire, iglesia y amigos que nos escuchan, Dios es soberano. Esto indica que Él tiene el poder y la autoridad de hacer con su creación lo que Él quiere. Pero Dios es un Dios justo, que no dará por inocente al culpable. Pero es un Dios misericordioso que perdona y concede la gracia a aquel que va a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Dios es un Dios misericordioso que perdona la maldad,
que perdona el pecado, pero que aún así todo ser humano, todos estamos llamados siempre a morir físicamente. La conclusión es de que todo esto sirva para meditar en, en lo eterno, para meditar no en lo temporal, para dejar de hacer tesoros en la tierra y hacer tesoros en el cielo. Y solamente se pueden hacer tesoros en el cielo humillándonos delante del Señor, reconociendo su soberanía, reconociendo que Él puede generar, puede crear y puede impactar a través de terremotos, de lluvias, de maremotos o de simplemente detalles pequeños que conmuevan el corazón del ser humano para que lo lleven a un genuino arrepentimiento. Mi conclusión es, aférrate del Señor, busca a Dios, consuela a los que no son creyentes que han perdido y esta es una oportunidad para predicarles el Evangelio respecto a la soberanía de Dios, que nada de estas cosas ha cogido a Dios por sorpresa, que Él tiene conocimiento y pleno control de todo lo que ocurre y afianzarnos en que estamos ante un Dios que es soberano, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores y que todo lo que Él hace es bueno, es justo, es misericordioso, es bondadoso y que el Señor tiene misericordia de aquellos que van a Él en arrepentimiento y fe. Y que te bases en la palabra de Dios, no en las expresiones emocionales, sino que vea la palabra. En la palabra vas a encontrar consuelo, fortaleza, guía, dirección, promesas, vivificación, santificación y la fortaleza de Cristo operando en tu vida. Entonces, vea las escrituras y ve a Dios entendiendo que Él es un rey soberano y que gobierna sobre todo. Bueno, pastor, entonces también deseo compartir algunas conclusiones de este tema aquí en Conversemos, terremotos y tragedias. ¿Qué dice la Biblia? Terremoto y tragedias. ¿Qué dice la Biblia? Los terremotos nos recuerdan que vivimos en un mundo caído. Romanos 8, 22 y 23 nos está diciendo que la tierra, la creación gime y espera la restauración definitiva. También no podemos convertir cada tragedia en una profecía específica. La palabra de Dios, la Biblia, habla de terremotos, pero no nos autoriza a interpretar cada terremoto como una señal particular que nos permita establecer fechas o acontecimientos concretos. Las tragedias deben producir reflexión y arrepentimiento. Nuestro Señor Jesús utilizó aún esas situaciones para llamar a las personas al arrepentimiento, no para alimentar el sensacionalismo, no para generar pánico, sino para recordar lo que está consignado en Lucas capítulo 13, versículo 3. Si no os arrepentís, ciertamente pereceréis, o todos pereceréis. Debemos entonces también como creyentes mostrar compasión y hablar el Evangelio. Cuando otros tienen miedo, los cristianos llevamos esperanza. Cuando otros lloran, estamos nosotros listos para poder acompañar. Cuando otros necesitan ayuda, estamos dispuestos para poder servir. Y cuando otros preguntan, ¿dónde está Dios? Llevamos entonces su palabra. Y una vez más, nuestra verdadera seguridad no está en este mundo. El terremoto puede sacudir nuestra casa, una enfermedad puede llegar a la familia, una crisis puede llegar a casa, pero si estamos mirando a nuestro buen Dios, por supuesto, nuestra actitud es de agradecimiento y confianza. Y no olvidemos lo siguiente a manera de reflexión, aunque la tierra tiemble, pero existe una verdad que no se puede cambiar. Dios sigue siendo soberano, Cristo sigue siendo nuestra esperanza y su reino permanece inconmovible. Por eso, frente a las tragedias, la pregunta más importante no es ¿por qué ocurrió?,
sino en quién estoy confiando. Bueno, estamos llegando al final de este espacio. Queremos agradecer a cada una de las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias al pastor Antonio por estar también en esta presente emisión de Conversemos, y si el Señor así nos lo concede, esperamos una próxima oportunidad para seguir conversando de temas que son de interés, que son de actualidad, que pueden ser vigentes y que lo llevamos a la luz de la palabra de Dios. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que el Señor nos conceda una nueva oportunidad. Bendiciones. Hechos actuales y llevarlos a la luz de la palabra de Dios. Conversemos en Cielos Abiertos, tu radio, temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos.